Los judíos llegaban así, en barcos a Palestina. Me llama la atención este barco, que dice en inglés, pero se lo voy a traducir en español, dice: los alemanes destruyeron nuestras familias. Los alemanes destruyeron nuestras familias. No destruyan ustedes nuestra esperanza. O sea, llegaban a pedir posada a Palestina, a decir: miren, por favor, recíbanos, los alemanes nos destruyeron. Y los palestinos los recibían: vengan pues. Algunos estaban enojados, pero mucha gente no nos iban a matar. Esta gente, o los descendientes de esta gente, después les patarían la cabeza, les quitarían las tierras a la gente que los recibió. A la tierra que no era de ellos, porque estos son europeos, ojos azules, blancos, que no tienen nada de semitas. Dicen antisemitismo. El antisemitismo es un concepto erróneo, porque tendría que ser antijudaísmo, porque los árabes también somos semitas. Entonces llegaron en oleadas y empezaron a crear grupos terroristas, a armarse, porque esta gente que estaba adentro, que ya tenía el plan de tomar Palestina, empezaron a armarse, a llevar armas, y crearon barrios, grupos armados peores que jamás en ese momento. Lo que pasa es que la gente olvida la historia, lo que pasa es que la gente no saca esto, pero por ejemplo crearon el Irgun, que era un grupo terrorista, terrible judío, y también el Palmaj, y el Haganá, por ejemplo, que no está ahí, que masacraron a los civiles. Empezaron primero con la población palestina local, pero después empezaron a atacar a los mismos ingleses que dominaban. Empezaron a hacer atentados terroristas contra los soldados ingleses. En ese momento eran héroes que estaban luchando contra la ocupación británica. Más o menos como trata de hacer Hamas ahorita. Y atacaban civiles y atacaban inocentes. Inglaterra dijo: yo no quiero seguir aguantando esto. 1947 le dice a la ONU: yo les tiro esa papa caliente porque yo no me puedo hacer cargo, muchos me están matando los soldados, además es un terreno infértil, así que ahí vean qué hacen ustedes. Se va Inglaterra de ahí, y esos grupos terroristas que la gente olvida empezaron a hacer masacres contra el pueblo palestino. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de un montón de masacres que hubieron, bien documentadas, que ustedes pueden buscar en la bibliografía que hay en internet y en otros lados. Por ejemplo, la masacre Tin al-Zaytun, que sucedió el 1 de mayo de 1948. Fueron asesinados entre 30 y 70 árabes por miembros de Palmaj. La masacre de Safsaf, el 29 de octubre de 1948. El ejército israelí capturó la localidad árabe palestina de Safsaf. Posteriormente a la captura fueron fusilados entre 52 hasta 54 aldeanos, que no tenían nada que ver en el conflicto, eran puros civiles. Después la masacre de Gilbaún, que fue el 30 de octubre de 1948, cometida por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la operación Hiram. Un total de 14 hombres fueron asesinados. La masacre de Al-Dawiya, el 29 de octubre de 1948. El ejército israelí asesinó a cientos de civiles tras su captura. A cientos de civiles tras su captura. La masacre de Lula en Líbano tuvo lugar el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1948. Fueron capturados del ejército de la Israel sin oponer resistencia hombres entre 15 y 60 años, y todos fueron ejecutados. Y de ahí, por ejemplo, la masacre de Kibya, que fue el 15 de octubre de 1953, en la que el ejército de Israel masacró a 69 civiles. Estos grupos empezaron a hacer ataques a civiles, hicieron que los palestinos empezaran a huir de sus tierras. La resolución 1981 de la ONU, 181 de la ONU, hizo que Palestina se partiera en dos. O sea, la ONU vino y dijo: vaya, aquí está Palestina, la vamos a partir en dos. La mitad para los israelíes y la mitad para los palestinos. El problema es que los que estaban del lado israelí estaban siendo hostigados, estaban siendo maltratados, e incluso los estaban atacando. Entonces muchos empezaron a emigrar. 800,000 palestinos emigraron y se fueron de sus casas, de lo que había sido la casa de sus papás, de sus abuelos, de sus ascendientes, hasta 2.500 años atrás, para campos de refugiados. Esos campos de refugiados que están en Líbano, que están en Siria, están allí todavía. Viven en tiendas de campaña o en casas de lámina, porque fueron sacados sus padres de sus hogares. Evidentemente los árabes no estaban de acuerdo con esto.
No estaban de acuerdo con que alguien llegara a partir su tierra. Imagínense que viniera alguien y dijera, bueno, en El Salvador, aquí vivían antes los pipiles y los mayas. Entonces ahora la mitad de El Salvador se la vamos a dar a los pipiles y a los mayas porque vivieron hace 1000 años aquí. Y a ustedes les toca irse para el lado del Lempa, para allá. Porque por más fregar nos van a dar el lado de Oriente, que es más caliente. ¿Va? Y te van a sacar de tu casa, papá. ¿Ah? Te van a sacar de su casa, te van a quitar tu propiedad. Y si vos decís, pero ¿y por qué si esta es mi casa que yo compré? Esta es mi casa que yo compré. Y te van a decir, no, pero que usted se tiene que ir. Los árabes se levantaron mal armados, mal entrenados, con poco armamento, sin el apoyo de los gringos, contra un ejército más organizado, apoyado por los norteamericanos, que venía preveyendo esta situación desde hace décadas, y perdieron la guerra. Israel empezó a avanzar. La ONU, que le había dado su creación a Israel, además, a Israel le debe su creación a la ONU, empezó a hacer sendas declaraciones contra Israel, que Israel ignoró. O sea, solo le interesaba a la 181 que le daban su nacimiento, todo lo demás al carajo. Y yo tengo aquí algunas resoluciones. Por ejemplo, la primera resolución, la 194, que fue en 1948, que dice: la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó esta resolución, que aborda la expulsión forzada de árabes. Esto está diciendo la ONU, quien le dio nacimiento a Israel. Dice: la expulsión forzada de árabes establece el derecho de los refugiados a regresar a sus hogares y recibir compensación por sus pérdidas. Pregúntame si Israel ha seguido esta resolución. No, la gente sigue en los campos de refugiados en la segunda y tercera generación. Ni han recibido compensación, ni han podido regresar a sus tierras. La resolución 242, que fue en 1967, después de la Guerra de los 6 días, dice: esta resolución del Consejo de Seguridad, adoptada después de la Guerra de los 6 días, exige la retirada de Israel de los territorios ocupados. Exige la retirada de Israel de los ocupados y el reconocimiento de la soberanía de los estados de la región. No, papito. De 1967 a 2023 Israel no ha dejado los territorios ocupados. La resolución número 337, hecho en 1979, dice: esta resolución condena las acciones de Israel al interceptar un avión libanés en su espacio aéreo y se basa en principios de derecho internacional. La resolución 446 dice: declara que los asentamientos israelíes en territorios árabes ocupados son inválidos y exige que Israel respete el Convenio de Ginebra. La resolución 478 dice: esta resolución condena la ley de Jerusalén de Israel y declara nulas las medidas que alteran el estatus de Jerusalén, considerándolo un obstáculo para la paz. La resolución 497 en 1981 dice: adoptada tras la anexión de los Altos de Golán por Israel, esta resolución declara nula esa acción y exige su revocación. La resolución 672 en 1990 condena la violencia en Jerusalén y exhorta a Israel a cumplir sus obligaciones según el Convenio de Ginebra, etcétera, etcétera. Puedo leerles 4000 resoluciones contra Israel, para que quite y se vaya de los territorios ocupados, para que no mate civiles, para que respete los convenios de Ginebra, para que no ejecute a los que captura, para que les dé un juicio justo, para que se vaya de los territorios ocupados, para que les dé libre circulación, para que no tome Jerusalén, etcétera, etcétera. Israel, que no le importa. No le importa. Hacen lo que quiere. El derecho internacional, la ley internacional, no tiene validez. Así que Israel va ocupando poco a poco el territorio. Este es el territorio de la Palestina histórica, que está en verde. Alguien me dice: no, pero es que ahí le falta cuando estaba en administración otomana. Es que no importa si está en administración otomana, si está en administración árabe, persa, griega, romana, lo que sea, pero esa era la tierra histórica de Palestina, donde vive esa misma gente. No es que llegó la gente de metida después, ahí viven. Entonces han ido quitándole territorio hasta que solo se queda con el 15%. 15% de su tierra. Como que aquí todos nos metan en la libertad. No, de libertad es un departamento bonito. Morazán, Morazán también es bonito, no sé. Es que la gente no tiene libre circulación. La gente no puede ir, por ejemplo, de la Franja de Gaza y puede ir a Cisjordania. La gente tiene una tarjeta de color para moverse solo en su área. La gente no puede venir y decir: voy a ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. La gente no tiene ningún estatus ni ninguna legalidad, es un apartheid absolutamente total. Human Rights Watch, que son esta organización de los derechos humanos, dijo definitivamente: en Palestina, Israel, hay un apartheid, que significa un grupo queriendo sobreponerse o aprovecharse y discriminando a otro grupo, tal como sucedió en la Sudáfrica de Mandela.
La Franja de Gaza es una cosa terrible, que es donde están ahorita sus